DASAM. DASAM. Escuela de Apologética Online. Visítanos en defiendetufe.com o llámanos al 480-598-4320. Saludos, queridos hermanos en Cristo, familia de Dios. Estamos muy alegres de estar reunidos aquí. Mi nombre es José Alexander Ortiz y tengo la dicha de tener este programa hoy, Católico Defiende tu Fe, y con nosotros nuestro hermano Martín Zavala, que ha venido a visitarnos. ¿Quieres saludar al pueblo de Dios? Claro que sí, es un gusto, hermano José, estar con ustedes. Gracias por invitarme y un saludo a todos los hermanos. Gracias por acompañarnos. Estamos seguros que el programa de hoy, Católico Defiende tu Fe, va a ser de gran bendición para todos nosotros y para aquellos que lo miren también. En verdad, solo las palabras Católico Defiende tu Fe dice mucho para nosotros. Quisiéramos comenzar con un poco de su historia, de su vida, de su testimonio, de cómo fue su conversión, su proceso de conocer a Dios y de estar aquí con nosotros en esto. Claro que sí. En mi vida han pasado cosas muy importantes por gracia de Dios y en resumen yo siempre lo digo así. Yo nací católico, crecí católico, pero de joven me empecé a alejar de Dios. Me fui alejando cada vez más, tanto que a los 19 años dejé de creer en Dios y me hice ateo. Fue lo primero que me hice. Yo dejé de creer en Dios totalmente a los 19 años. Decía, Dios no existe, Dios es una mentira, Dios es un mito, es falso, la religión es mentira también, por supuesto, y dejé de creer en Dios. Duré 2 años sin creer en Dios. 2 años después, que era ateo, llegaron a mi casa 2 personas con maletín y corbata. Sí, usted está pensando, seguramente ya sabe quiénes también, mormones o testigos de Jehová. En el caso mío eran testigos de Jehová. Y como llegaron a mi casa y yo no creía nada, me fui con los testigos de Jehová. Empecé a estudiar la Biblia con ellos. Empecé a creer en Dios otra vez por ellos. Empecé a cambiar de vida por ellos. Y en eso estaba, y en esos meses que estuve con ellos, yo soñaba con ser un testigo de Jehová. De hecho, yo pensaba que era un testigo de Jehová, aunque tenía pocos meses de estar con ellos. Pero llegó un católico, bien preparado, que conocía de Dios, de la Biblia y de la iglesia. Y me ayudó y regresé a la iglesia católica. Cuando regresé a la iglesia católica, todo fue muy rápido. 1 año después, dejé la escuela, dejé el trabajo, entré como misionero laico a tiempo completo y desde allá hasta el día de hoy son 32 años a tiempo completo sirviendo en esta bendita iglesia católica. Bendito sea Dios. Así es. Estamos alegres de este hermoso testimonio que nos cuenta, porque nos demuestra cómo Dios tenía un plan para usted. Y cuenta que cuando era joven dejó de creer en Dios. Sí. Y ahora muchos jóvenes en nuestro mundo, cuando llegan a esa etapa de juventud, como que ya Dios no es importante para ellos. ¿Hubo algo en su vida que fue un punto que lo hizo mejor no creer en Dios? ¿Dios no existe? Sí, yo creo que me pasó a mí lo que a muchos jóvenes les pasa. Y si usted me está mirando y tiene hijos o tiene familiares o amigos que son jóvenes, escúchelo muy bien. ¿Qué pasó conmigo y qué pasa con muchos jóvenes? En realidad, muchas veces no es que dejemos solamente de creer en Dios. En realidad, a veces lo que buscamos es la felicidad, pero no sabemos cómo encontrarla. Amén. Y al no tener a alguien que nos oriente, que nos guíe, que nos apoye, que nos impulse al camino correcto, entonces uno se empieza a inventar dioses falsos. Por eso es que uno deja de creer en Dios, entre comillas, pero se hace otro Dios falso. Las drogas, el sexo, la violencia, el alcohol, la pornografía, el dinero, el materialismo, el deporte, son los dioses que nos inventamos en realidad. Uno dice, es que dejó de creer en Dios, es ateo. A veces no es de que sea ateo en realidad en lo profundo, en su esencia. Deja de creer en el Dios verdadero, pero se inventa otro Dios, porque está buscando ser feliz. Y así pasó conmigo. Mis dioses falsos eran el trabajo, no el dinero, era el trabajo y el estudio. Hice mi Dios falso ahí en realidad. ¿Qué hacía Martín Zavala cuando dejó de creer en Dios? 2 cosas, trabajar y estudiar. Entonces, tienen que pensar eso. Cuando usted piense que su hijo, su familiar, su amigo deja de creer en Dios, recuerde la otra. En realidad está buscando la felicidad y hace falta que alguien le llegue y le diga, hey,
tu Dios que crees, que piensas que es la felicidad, no lo es. Ni el trabajo, ni la escuela, ni el dinero, ni la sexualidad desordenada. Hay un Dios verdadero que te va a dar lo que buscas. Muy bien, muy bien. Esos son dos puntos muy importantes. A veces uno anda buscando la felicidad, pero lo anda buscando en el lugar equivocado. No en el verdadero Dios, sino como dice, en el trabajo, en el estudio, en el dinero. Pero Dios abrió esa puerta para que usted, y así esperamos que muchos jóvenes aprovechen la oportunidad de encontrar al verdadero Dios. ¿Y qué lo llevó a usted a decir, bueno, voy a dejar el trabajo porque eso no es una decisión fácil? Voy a dejar de estudiar y me voy a dedicar a la obra de Dios por completo? Sí, gracias por preguntarme. ¿Qué me pasó a mí? Y igual aprovecho para invitarlo a usted. O si eres joven y estás viendo este programa y alguna vez has pensado, ¿yo podré servirle a Dios? Es lo que yo pensé. Cuando te reencuentras con Dios, cuando tengo mi encuentro con Dios en la Iglesia Católica, empecé a crecer. Y yo quería más, y fui a un grupo de jóvenes donde estudiaban la Biblia, y quería más, y fui a un grupo de jóvenes donde hacían oración, católicos, y quería más, y fui más a misa, más frecuentemente, no solo el domingo, y quería más. Entonces llegas a avanzar y avanzar tanto que tú dices en un momento dado, ¿qué sigue? ¿Ahora qué hago? Yo ya quiero más, ya tenía ocupado el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Yo decía, yo quiero más de Dios. Ya lo había descubierto al Dios verdadero, a Jesucristo, en la iglesia de Cristo, en la iglesia católica. Amén. Y aparte, el amigo que me ayudó me encontró con la Biblia también. Y descubrí que la Biblia habla de la iglesia católica. A diferencia de los testigos de Jehová, descubrí que la verdad completa estaba en la iglesia católica, no en los testigos de Jehová. Amén. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Me voy encontrando con Dios, con la iglesia católica, con la palabra, y lo que va resultando en mí es un deseo fuerte de servirle a Dios. ¿Qué hago? ¿Sacerdote? Yo dije, no quiero ser sacerdote, todavía no. Dije, todavía no, voy a esperar un poco. No sé qué, yo creo que todavía no es eso, pero quiero más de Dios. Empecé a investigar, a discernir, a orar, y me encontré unos misioneros en el sur de México, en Veracruz, que allá tenían ellos misioneros a tiempo completo por un año, solamente por un año. Comenzando, exactamente. Y yo dije, eso se oye bien, no es tanto compromiso por toda la vida, yo no sé qué voy a hacer, pero voy a hacer una pausa, dije yo, pausa. Iba a entrar a la universidad, me di de baja, de hecho yo recuerdo que me había inscrito, fui a darme de baja, y en el trabajo yo dije, voy a salirme por un tiempo, no sé cuándo regrese. Tenía 2 años ya trabajando yo en una fábrica, y entonces fue cuando dije, entro por allá, 1 año. Al terminar el año, o casi 1 año, fue que me dijeron, ¿quieres otro año? Y dije, otro año. 2 años. ¿Quieres otro año? Otro año. Y así se fue pasando, año por año. Después, 5 años, otros 5 años, otra promesa. Y a los 10 años me dijeron, ¿quieres seguir de misionero a tiempo completo? ¿Otros 10 años o toda la vida? Y yo dije, toda la vida de una vez. Yo creo que ya estoy seguro que Dios quiere que le sirva toda la vida. Entonces es una bendición. Por eso es que yo los quiero invitar, si me permites, a los hermanos que nos están mirando. Si eres joven y te has preguntado, ¿será que Dios quiere algo más de mí? Inténtalo cuando menos 1 año. Busca una forma en la iglesia católica para que le sirvas a tiempo completo. 1 año, a tiempo completo. Hay varios ministerios, movimientos, misioneros. Inscríbete. O si usted dice, mi hijo tiene una inquietud, o mi hija, anímelo. Cuando menos aquí 1 año sea misionero católico y después le sirva para discernir si quiere más. Si no, regresa a su casa, pero ya sirvió 1 año a tiempo completo. ¿Cómo se puede inscribir algún joven que esté interesado? Sí, como hay muchas opciones actualmente, fácil, hay 4 o 5 opciones conocidas. Yo le recomiendo simplemente que busquen en internet misioneros católicos laicos a tiempo completo. Y van a aparecer 2, 3, 4, 5 que hay en diferentes países. Muy bien, porque necesitamos que los jóvenes participen en esta obra misionera de la iglesia, como el Papa Francisco nos invita siempre, ¿no? Cuando llegó ese amigo católico donde usted y le dijo, bueno, yo soy católico, y usted siendo testigo de Jehová, ¿hubo algún conflicto ahí o fue fácil para usted aceptar la palabra? Hubo conflicto y al mismo tiempo no lo hubo. ¿Por qué? Porque él conocía de la palabra de Dios. Entonces yo estaba escuchando por un lado a los testigos de Jehová, domingos en la mañana a las 11 de la mañana. Pero mi amigo llegaba entre semana y me decía, ¿qué te dijeron? Yo le decía, en la Biblia, en la Atalaya, en la revista de los testigos de Jehová, dice que el nombre de Dios es Jehová. Y entonces él me decía, bueno, vamos a ver la Biblia, ¿cómo Jesucristo le llamó? Acá dice en el Mateo 6, 9, Jesús dijo, cuando oren digan así, Padre nuestro.
¿Cuál nombre usó? ¿Jehová o Padre? No, Padre. Entonces es Padre. Jesús, cuando está en la cruz, en San Lucas o en San Juan, cualquiera de las dos, ¿cómo le llamó? También Padre. También Padre. Sí, Entonces Padre. el nombre correcto es Padre. Y me empezaba a explicar, y así todos los temas. Si el testigo de Jehová llegaba y me decía, las imágenes están prohibidas, Dios no le agrada. Pero mi amigo me decía, con libros y con la palabra de Dios, mira, en Éxodo 25:18 dice que Dios mandó a hacer 2 querubines de oro macizo. Y en Números 21:8 mandó a hacer una serpiente de bronce. Y en 2 de Samuel, procesión con imágenes. Decía, entonces lo que me está diciendo el testigo de Jehová no es la verdad completa. Me está leyendo unas partes de la Biblia, pero no me está leyendo otras. Y fui por eso descubriendo que no fue tan difícil el conflicto, simplemente escuché al que creía que sabía, el testigo de Jehová, pero después descubrí la verdad completa. El hermano protestante, entonces, lo que hace es que te enseña la verdad a medias, lo que él cree que está bien. Pero cuando te encuentras un católico que conoce más de la Biblia y te explica, te das cuenta que no, y regresas a la iglesia católica. Eso fue lo que pasó conmigo. Sí, que Dios le puso en su camino un católico bien formado, Sí. bien preparado. Y así también lo prepara usted para formar otros católicos. Exacto. ¿Cómo ha sido esa experiencia de llevar este mensaje de la enseñanza de Dios a los demás? La enseñanza también de la Iglesia Católica. Sí, lo que pasó conmigo entonces, al irme entrando, ingresando, profundizando como misionero, fui aprendiendo más a defender la fe, a conocer de la iglesia, lo que le llamamos apologética o Así defensa es. de la fe. Sí. Entonces, todo católico tiene que saber defender la fe y muchas veces no sabe. Y lo que hice fue entonces preparándome mucho más, cursos, más pláticas, más estudio de teología, de la Biblia y de defensa de la fe. Y me di cuenta que sí, la gente tiene hambre de Dios y también hambre de tener respuestas, que es lo que la Biblia dice en 1 de Pedro 3:15, siempre estén dispuestos a dar una respuesta. O sea, tú, yo y todos los que nos miran tenemos que prepararnos a defender nuestra fe. Y Amén. empecé a dar pláticas, primero en pueblos pequeños, otros pueblos me invitaban, los misioneros me llevaban, fueron otros pueblos más grandes y fui creciendo así. Con los años fuimos avanzando, tanto que después ya con los años escribí libros. Gracias a Dios yo tengo ya 18 libros escritos. Bendito sea Gracias a Dios, bendito sea Dios. Y podemos ayudar a la gente con conferencias, retiros, pláticas, libros, sitios de internet tenemos de defensa de la fe. Y todo eso ayuda para que el católico, sin pelear, sin atacar, sin ofender, sepa dar razones de su fe. Sí, porque muchas veces cuando se habla de defender la fe, algunos piensan hay que pelear, hay que atacar. Y no, realmente no se trata de eso. Realmente se trata de mostrar que nosotros amamos el tesoro de la fe que Dios nos ha regalado en su Hijo amado, ¿no? Y eso es lo que nosotros somos llamados a defender, porque en verdad a nuestro alrededor quizás hay muchas personas con falsas doctrinas, falsas enseñanzas. ¿Usted se ha encontrado en alguna situación que le ha tocado dialogar con algún hermano separado, algún testigo de Jehová evangélico sobre la fe? Sí, de hecho, en muchas ocasiones, porque al estar dando las pláticas, las misiones, es entonces que incluso a veces van hermanos que no son católicos a las pláticas que estamos dando. Sí, algunos bautistas, evangélicos, testigos de Jehová. Han sido experiencias muy buenas en diferentes lugares, pero la clave es esa, que si uno se prepara y sabe defender la fe, uno puede dar respuestas bíblicas. Primero, dijiste algo importante. ¿Por qué defender la fe? Porque se ama. Esa es la clave. Si usted me dice a mí, ¿y por qué tengo que defender la fe? Usted que me está mirando tiene que defenderla por una razón. No solo la Biblia lo dice. Porque lo que se ama, se defiende. Amén. Así de sencillo. Así es. Por ejemplo, si yo te preguntara a ti, ¿amas a tus hijos? ¿Amas a tus hermanos? ¿Qué vas a decir? ¿Y la gente qué va a decir? ¿Sí o no? Sí, Pues vamos a decir. Por supuesto. ¿Amamos a los papás? ¿Sí o no? También. Amén. Y si alguien llega a querer secuestrar a tu hijo, ¿lo vas a defender? Con Por toda supuesto, la fuerza. con todas las fuerzas. ¿Y al hermano lo vas a defender? Amén, También. sí. ¿Y a la mamá la vas a defender? También. ¿Y a la suegra? Pues también tenemos que defenderla en realidad a todos. Sí. Pues es igual con la Virgen, con la misa. Si un católico dice, yo amo a la Virgen, amo al Papa, amo a la Iglesia, hermano, pues si tú la amas de verdad a la Iglesia, a la Virgen, al Papa y a Cristo en la Eucaristía, no lo olvides, lo que se ama, se defiende. Por eso entonces fue muy importante lo que me dijiste, me acordé de eso. Tenemos que defender la fe porque amamos la fe, amamos a Jesucristo, amamos a la Iglesia. Un ejemplo con la Biblia, si me acordé de un hermano bautista, él me dijo, Dios prohíbe las imágenes. Y yo le dije, ¿estás seguro de eso? Sí, Dios las aborrece. Así le dicen a todos, nos dicen a todos.
Bueno, entonces le dije, entonces no mandó a hacer Dios imágenes. No, me dice, el Dios prohíbe eso, ya te dije. Y leí Éxodo 25:18. Tomó su Biblia, la abrió, la leyó y dice lo mismo que en la nuestra. Y Dios mandó a hacer 2 querubines de oro macizo, labrados a martillo. Y le pregunté, tú me dijiste que Dios las prohíbe, que no las manda a hacer. Y tu Biblia dice que sí. Se quedó pensando y me dice, se me hace que Dios se está contradiciendo. Y yo le dije, no, hermano, Dios no se contradice. No, y usted que me está escuchando, mirando también, Dios no se contradice. El protestante se contradice, que es diferente. El mormón, el pentecostal, el testigo de Jehová, el evangélico, luz del mundo, nazarenos, etcétera, se contradicen porque tienen un conocimiento limitado de la palabra de Dios. Y por eso ellos caen en contradicciones. Eso es un ejemplo de cómo podemos defender la fe. Y me pasó en una ciudad, en Ciudad Juárez, en México. Ok. Muy interesante lo que está compartiendo. Queridos hermanos, este es el programa Católico Defiende tu Fe con el hermano Martín Zavala. Regresamos en unos momentos para seguir con esta plática, esta discusión muy interesante. Bienvenidos una vez más, queridos hermanos, familia católica, pueblo de Dios. Estamos muy alegres de estar aquí en la presencia de Dios y también con nosotros el amor que ha traído nuestro hermano Martín Zavala, compartiendo en el programa Católico Defiende tu Fe. Quisiéramos tocar algunos puntos, hermano, porque defender la fe es bastante. Sí. Hay muchos puntos donde muchos hermanos que no conocen la fe católica pueden criticar, pueden atacar. Hablemos un poco sobre la confesión. Uno de los temas muy atacados, algunos hermanos dicen, yo no me voy a confesar con un hombre. La Biblia dice confesarse con Dios directamente. ¿Qué quisiera decir sobre ese tema? Sí, gracias, porque es una de las cosas que más nos cuestionan. Seguramente usted también lo ha visto en su casa, en Facebook, en Internet. Usted que nos mira en este momento ha escuchado esa pregunta y todos lo hemos escuchado de parte de hermanos que no son católicos. Así tal cual lo dicen. Directo con Dios, no hace falta el sacerdote. El sacerdote come igual que yo porque me voy a confesar con él. Sí, incluso se burlan un poco así. Sí. Y dicen ellos una cita, maldito el hombre que confía en otro hombre, Jeremías 17:5. Sí, hermanito, pero si sabemos defender la fe, es lo que vamos a hacer en este momento. Por eso se llama el programa Católico Defiende tu Fe. Le vamos a decir así 3 cosas. Número 1, ¿por qué nos confesamos con el sacerdote? Porque la Biblia lo dice. En San Juan 20:22 al 23, amén, Jesús le dice a los apóstoles, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen sus pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán retenidos. Y es la palabra de Dios. Esa palabra de Dios ¿lo dice igual en la Biblia protestante? ¿Sí o no? Sí, lo mismo. Lo mismo, exactamente. Entonces, ¿por qué el hermano testigo de Jehová, pentecostal, luz del mundo, nazareno, ebenecero, la roca, le dice a usted, ¿por qué lo hacen los católicos? Dígale, hermano, porque está en tu Biblia y en la mía. En las 2 Biblias dice lo mismo. En la palabra de Dios dice que Dios le dio la autoridad a los hombres. Número 1. Número 2, lo pusieron en práctica. Si leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18, vamos a encontrar en la Biblia que dice así, venían a confesar públicamente sus pecados. Es decir, durante los primeros siglos la confesión era pública, después se hizo privada, pero tenía que estar el apóstol o el sucesor del apóstol, el obispo, o el que tenía el poder. ¿Para qué? Para dar la absolución. Por eso se hizo desde el principio. Y la tercera cita clave es Santiago 5:16. Escúchenla muy bien. Santiago 5:16. Dice ahí el apóstol. Santiago 5:16. Confiésense unos a otros sus pecados. Textualmente lo dice. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con el sacerdote? Vamos a confesar nuestros pecados. El sacerdote se confiesa con otro sacerdote. Sí, así también, es. Por supuesto. Y el obispo también. Sí, todo mundo. Porque nosotros católicos, la confesión, al estar en la Biblia, es parte de la vida cristiana. Un cristiano verdadero, aquel que diga que es cristiano, no se confiesa solo directo con Dios, no. Después de pedirle perdón directamente a Dios, vamos con el hombre de Dios que Jesús dejó para que nos reconcilie públicamente con la iglesia, recibamos el perdón de Dios, la gracia y el perdón de Dios y nos hagamos amigos de nuevo con Dios. El sacramento de la confesión. Amén.
Gloria es una al bendición. Señor, Sí, es una bendición, Una gloria a gran Dios. bendición. Y aparte está basado en la palabra de Dios, no es invento de los hombres, no, es la palabra de Dios la que dice que tenemos 2000 años practicando la confesión. Y la gracia que se recibe cuando uno va a confesarse con aquel que tiene la potestad de que Dios le ha dado de perdonar los pecados. Más aún, entonces hermano José, eso tenemos que hacerlo todos los católicos. Si hay algún católico que ve el programa y dice, yo me tengo que confesar con el sacerdote frecuentemente. Sí, hermano, si usted quiere ser un buen católico y quiere recibir la gracia de Dios y el poder de Dios, entonces no se confiese cada 4, 5, 6 meses. ¿Qué les recomiendo yo? Lo que yo he tratado de hacer y los santos lo recomiendan es la confesión cada mes y medio o cada mes. Amén. Eso nos va a ayudar muchísimo. Sí. Entonces, no solamente usted va a cumplir la palabra de Dios, no, además va a recibir esa amistad, poder y gracia de Dios para su vida. Por eso es una bendición para nosotros los católicos. Sí, es una manera de limpiarse, de liberarse de todas esas ataduras, Amén. de todo eso que lo ata a uno. Sí, y sigues adelante más fuerte en la fe. Sí, fortalecido con la gracia de Dios. Así es. Otro punto, porque hasta el Papa Francisco, los papas se confiesan, pero algunos dicen, ¿por qué se necesita tener un papa? Sí. ¿Por qué? Porque él es el anticristo, él es el 666. Sí. Hablemos un poco sobre el Papa. Muy bien. El modelo, el papel del Papa. Perfecto. Los hermanitos no católicos, que hoy se hacen llamar cristianos, hay que aclararlo bien eso. Antes era muy fácil decir los protestantes y sabíamos quiénes eran los que no son católicos. Así es. Hoy han sido muy astutos, la verdad. Algunos ya se dicen, somos cristianos. No, hermano. Cristianos somos nosotros también. Sí. Eres cristiano pentecostal, Sí. cristiano nazareno, cristiano luz del mundo. Y nosotros somos cristianos católicos, que es lo que decía Paciano en el año 600 aproximadamente. Mi nombre es cristiano, mi apellido es católico. Pues como él lo dijo así, vamos con el Papa entonces en la Biblia. El Papa quiere decir papá, viene el griego, papas es papá. Y en realidad en la Biblia Jesucristo quiso dejar a alguien que fuera el guía visible, el pastor universal de esa iglesia, el pastor de los que él iba a dejar. Y hay muchas huellas en la Biblia. La más fuerte siempre va a ser San Mateo 16:18. Cuando uno va a la Biblia y encuentra las palabras de Jesús que le dice solo al apóstol Pedro, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Se lo dijo solamente él, sobre esta piedra, ¿por qué? Porque Jesús le había cambiado el nombre, no se llamaba así, se llamaba Simón. Pero si vamos a San Juan 1:42 en la Biblia, Jesucristo dice así, ya no te llamarás Simón, te llamarás Kefas o Cefas, que quiere decir piedra. Esa misma palabra ya incluso trae a nuestra mente un valor. Una piedra es algo que sirve de base, de fundamento, de soporte. Jesús le cambió el nombre precisamente por eso. Porque como Cristo es la piedra angular, entonces, y ya no iba a estar, Jesús iba a partir al cielo. ¿Qué iba a pasar con los apóstoles? Con la comunidad que iba a crecer, con la iglesia. Él quería dejar un orden establecido, como en toda institución y organismo. Si vamos a la escuela, hay un director o principal. ¿Cómo le llaman aquí al que está al frente de la escuela? El principal. Si vamos en una empresa o fábrica, hay un jefe, un supervisor, un manager, Un gerente. un gerente. Si vamos a la escuela, igual. Si vamos a cualquier ámbito social o de todo tipo va a haber. En la iglesia igual. Jesús quería dejar claro que allí iba a haber alguien. Y lo va a decir más fuerte en San Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17. Y a los hermanos que nos miran, les repito la cita. Escúchela, anótela, escríbala en su Biblia, la busca. San Juan 21, 15 al 17. Porque ahí Jesús dijo, el que había dicho yo soy el buen pastor, San Juan 14, en San Juan 21, 15 dice a Pedro, Simón, apacienta mis ovejas. Le vuelve a preguntar, ¿me amas más que esto? Sí, apacienta mis corderos. Le pregunta por tercera vez que si lo ama y le vuelve a contestar que sí y le dice, apacienta mis ovejas. Ya no hay más, es capítulo 21. Si seguimos leyendo no hay capítulo 22. Se termina el evangelio. Jesús quería dejar claro delante de todos que al partir él al cielo, ¿qué iba a pasar en la iglesia? Nada, que iba a seguir adelante creciendo porque había un pastor que lo iba a representar, Pedro. Ese es el Papa en realidad. El primer Papa fue San Pedro. A partir de ahí fue Pedro, Lino, Cleto, Anacleto, Evaristo, Clemente, hasta el Papa Francisco actual. Siempre ha habido un obispo de Roma. Es un pastor universal en la iglesia. Y hay muchos pasajes de la Biblia sobre eso. Y es que el plan de Dios es perfecto. Él no deja
a la iglesia Cristo, cuando Él forma la iglesia, Él funda la iglesia, Él no la deja sin cabeza visible. Sí, Cristo es la cabeza invisible, pero Él también deja a Pedro como la cabeza visible para pastorear. Ese mensaje que le da Cristo cuando Cristo está junto a Pedro, después de negarlo, después y preguntarle, ¿me amas? Y le da la misión, le da la tarea de cuidar del rebaño, de cuidar de las ovejas. Sí, y hay muchas señales de eso en la Biblia. Entonces, si uno exprime la Biblia, aparece por todos lados. Por ejemplo, si leemos otro pasaje en San Lucas, capítulo 22, versículo 31, es cuando Jesús de otra manera vuelve a remarcar que Él tiene más autoridad. Cuando le dice a Simón, Simón, cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Ahí está otra forma de remarcar que Él tiene más autoridad, poder, responsabilidad. Si vamos a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, ¿quién fue el primero que se paró y dijo, vamos a buscar a otro que ocupe el lugar de aquel que se entregó? Fue Pedro, en Hechos 1:14 en adelante. ¿Quién fue el primero en predicar en Pentecostés? Pedro también, en Hechos 2:38. ¿Quién fue el primero que hizo el milagro después de Pentecostés? Pedro también están ahí, Pedro y Juan. Si leemos ahí, ¿quién fue el primero que puso disciplina en la iglesia? En Hechos 5, Pedro también. Entonces empezamos a ver que por todos lados se nota muy claro que no todos los apóstoles eran igual. Había uno que tenía más autoridad, era Pedro, y responsabilidad. Ese es el primer papa. Los demás son sucesores de Pedro, hasta llegar al Papa Francisco. Igual, no es un invento de la iglesia entonces, sino la palabra de Dios lo enseña. Así es. Otra pregunta que hacen algunos, o una manera de atacar, es la infalibilidad del Papa. Y cuando Jesús habla con Pedro, le dice, yo he rogado por ti, para que tu fe no desmaye. No oró el Señor Jesús para que no pecara, porque algunos confunden este tema. Exacto. Dicen, el Papa es humano, ¿cómo es que no va a cometer error? Pero cuando se trata de la fe de Pedro, Jesús hizo una oración. Jesús lo preparó a él para que fuera infalible. Y eso es lo que el Papa tiene. ¿Quiere hablar sobre eso un poco? Sí, son dos palabras que los hermanos protestantes confunden, y a veces algunos católicos también. Nosotros creemos que el Papa es infalible, número uno. Dos, no es que sea impecable, que no cometa pecado. No, como ser humano puede cometer pecado. De hecho, incluso es infalible cuando enseña en cuestiones de fe y moral. Solamente, no en cuestiones científicas. También puede fallar en cuestiones pastorales. Por ejemplo, si vamos a la Biblia, el protestante dice, pero San Pablo corrigió a Pedro en Gálatas capítulo 2. Sí, pero no estaba enseñando algo como doctrina, era una práctica pastoral personal que él estaba equivocadamente haciendo, el apóstol Pedro, y por eso lo corrige. Es decir, el Papa, al ser sucesor de Pedro, se puede equivocar como humano en cuestiones científicas, como pastor de una forma individual, pero no como pastor universal, y es infalible solo cuando habla ex cátedra. No en todo lo que él enseña. Para que hables cátedra tiene que ser una enseñanza sobre fe y moral, tiene que decir que está usando esa autoridad, tiene que ser públicamente que lo anuncia, y eso es muy pocas veces que lo usa. Han pasado muchísimos años antes de la última vez que se usó. Por lo tanto, entonces no hay que extrañarnos tanto en eso. De hecho, los obispos unidos al Papa también son infalibles, en realidad no sobre el Papa. Y los cristianos tendríamos que ser igual, porque eso viene del Espíritu Santo. Jesucristo dijo, la verdad los hará libres. Amén. Entonces, si no hay infalibilidad, ¿qué quiere decir? Tiene que haber una iglesia infalible, que enseñe que enseñe sin error y una autoridad. Porque si no hay eso, entonces cualquiera puede enseñar cualquier cosa. Es lo que pasa cuando las personas fundan las sectas o las otras iglesias. En realidad no tienen ese poder de infalibilidad, y por eso inventan cualquier cosa. Unos niegan la Trinidad, otros inventan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una persona, otros dicen que Jesús no murió en la cruz, otros dicen que el sábado, otros dicen... Entonces es el problema, porque no tienen alguna autoridad que enseñe sin error lo que viene desde Jesucristo. Sí. Y el Papa debe ser respetado como cualquier padre espiritual. San Pablo muchas veces, hablando a las comunidades, decía, yo me considero su papá espiritual. Y eso es lo que es el Papa, quien sea, ¿no? Ahorita el Papa Francisco es nuestro padre espiritual, que está encargado de cuidarnos, porque la iglesia es zarandeada, la iglesia es atacada.
El enemigo, Satanás, no está contento con una iglesia bien fundada, una iglesia firme, con la iglesia de Cristo. Sí. Y por eso Satanás sigue atacando, sembrando cizaña. Hemos escuchado mucho sobre los escándalos en la iglesia. Sacerdotes tentados, sacerdotes atacados, nosotros laicos también. Quisiera compartir un poco usted sobre lo que está viviendo la iglesia en estos momentos. Sí, claro, eso es muy importante y qué bueno que nos están mirando por televisión, porque lo que vamos a hablar en este momento es clave. Tenemos que explicar qué hay acerca de los escándalos en la iglesia. Hay 3, 4, 5 cosas. Empezamos cuando menos la primera. Los hermanos protestantes dicen, pero es que en la iglesia no debe de haber fallas. En la iglesia nuestra no hay pecado. En la iglesia nuestra no pasa eso. Es la primer mentira. En realidad, en la Biblia dice que en la iglesia de Jesucristo desde el principio hubo fallas. Si nosotros leemos 1 Corintios capítulo 5, vamos a leer de escándalos sexuales en la Biblia, en las primeras comunidades. Alguien diría, ¿cómo? ¿Eso es ahora? No, eso está en la Biblia. San Pablo les dijo así, en 1 Corintios 5, del 1 en adelante. San Pablo les dijo muy fuerte, dice, ustedes están peor que los paganos. Uno de ustedes se metió con su propia madrastra. Imagínate, cosas difíciles. Escándalos difíciles. Ahora, yo le digo a la gente, te comento a ti, ¿qué hizo el apóstol Pablo cuando escribe eso? Cuando después lo comparte con otros, lo guardó, se quedó callado, no dijo nada, no lo sacó. Sí. Entonces, cuando pasan escándalos, no nos gusta a nosotros ni hoy ni antes, como no le gustaron a San Pablo. Pero tienen algo de bueno los escándalos. Cuando sirven de corrección, la idea del escándalo, de lo que está pasando, es de que se sepan y los demás sepan que esa actitud no puede ser apoyada, no puede ser fomentada, que es incorrecta y que esa persona no puede estar viviendo así. Es decir, sirve para que se santifiquen. Igual hoy en día, no nos gustan los escándalos, pero nos sirve, igual que en la Biblia, para que se purifique. Si hay algo que no está bueno en la iglesia, es como un árbol. Cuando queremos que vuelva a dar frutos, tenemos que podarlo, exactamente. Entonces, cuando usted escuche de escándalos, no nos gusta, por supuesto, y hay que luchar para que no pasen, pero al mismo tiempo, darle gracias a Dios, porque eso ayuda a que crezcamos en santidad. Si hay algo malo, que se salga, sí, porque si no, no ayuda. Es lo que pasaba antes y sigue pasando a hoy. Entonces, esa parte primero es importante comentarla. Estoy seguro que nuestros hermanos están gozando en esta discusión que estamos teniendo con nuestro hermano Martín. Regresamos en unos momentos para seguir este diálogo interesante que nos está ayudando a nosotros como católicos a seguir defendiendo nuestra fe. Continuamos en algunos breves momentos. Bienvenidos, queridos hermanos. Estamos una vez más aquí en el programa Católico Defiende tu Fe con nuestro hermano Martín Zavala. Estábamos compartiendo un tema muy importante, querido hermano, los escándalos en la iglesia, y usted hablaba sobre la purificación, la necesidad de podar ese árbol. Sabemos que Cristo vendrá a recibir la iglesia santa. Continuemos hablando sobre eso. Sí, me parece muy importante profundizar algunas cosas. No solo primero en la Biblia lo dice en Corintios 5. Es importante que recordemos que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, hay otro caso también. Y era la primera comunidad. Y ese era un escándalo por las cuestiones financieras. Un matrimonio vendió un terreno, llega con el apóstol Pedro y le dicen, nada más nos dieron la mitad solamente, y era un engaño. ¿Qué dijo el apóstol? No me han engañado a mí, han engañado al Espíritu Santo y por lo tanto van a morir. Y murieron. Es en Hechos de los Apóstoles 5, del 1 en adelante. Es decir, en la iglesia cristiana católica, la única que existía desde aquel tiempo, hubo fallas desde el principio. Vamos a profundizar eso, porque los hermanos protestantes confunden al católico, la verdad. Le dicen, no tiene que haber fallas en la iglesia. Esa es una idea muy equivocada. Por ejemplo, los apóstoles. ¿Cuántos apóstoles escogió Jesús? 12. Vamos con ellos. ¿Quién fue el que lo vendió? Judas, uno que falla. ¿Quién lo negó 3 veces? Pedro. ¿Quién fue el incrédulo? Tomás. ¿Cuántos se pelearon por los primeros lugares? Santiago y Juan. Van 5 que le fallan. ¿Cuántos lo abandonaron en la cruz? Todos. 11. Y Juan era el que se quedó, pero Juan era de los 2 que se estaban peleando. O sea que de 12 le fallaron 12. Ese no es muy buen promedio. No es buen promedio, la verdad, si hacemos números. Razón, no, tú eres auditor, me comentabas. Imaginas que dicen, ¿cuántos te fallaron? De 15 me fallaron 15. No, pues no es nada bueno. Sin embargo, Jesús
no los cambió después de que resucitó. Cuando vamos a las pláticas, a dar cursos, conferencias, porque yo salgo mucho a misionar dentro de Estados Unidos y a otros países, les comento yo siempre eso. ¿Qué hizo Jesús? Dentro del curso y la plática les comento, ¿qué hizo Jesús con esos que le fallaron? Si hubiera tenido la mentalidad de un protestante, de un testigo de Jehová, pentecostal o los que dicen que no hay fallas, hubiera cambiado a todos. Los echa fuera. Sí, fuera rápido, tráiganme otros 12. Yo incluso les digo, si pudiéramos lograr en una cápsula que se inventara en el futuro, no existe, pero si se inventara una cápsula del tiempo y enviáramos 2 testigos de Jehová o 2 protestantes aquel día y vieran lo que pasó, y Jesús triste porque le fallaron, le hubieran dicho a Jesús, te fallaron los 12, ¿verdad? Jesús triste hubiera dicho, sí. Ellos le hubieran dicho, ya ves lo que te pasa por escoger católicos, es lo que te pasa por escoger católicos, te fallan, porque ellos dicen que ellos no tienen fallas. Mentira, todos tenemos fallas. San Juan lo dice. Cuando alguien le diga a usted, yo quisiera dirigirme directo a usted, que nos está viendo en este momento, cuando alguien le diga a usted, en la iglesia no deben de existir fallas, es mentira. La Biblia dice, primera de Juan 1:8, primera carta de Juan 1:8, si alguien dice que no tiene pecado, es un mentiroso. Entonces, es un mentiroso aquel que le dice, en mi iglesia no hay fallas, porque todos somos seres humanos y todos somos pecadores. Por eso es importante que entendamos eso. En la iglesia, desde el principio, es la parábola que Jesús usó también. En San Mateo 13, 24 al 30, la parábola del trigo y la cizaña. Otra vez, va a haber cizaña. Si en aquel tiempo, siendo 12 apóstoles, le fallaron los 12, ¿cómo no va a haber fallas hoy en la iglesia, que somos más de 1,200 millones de católicos en el mundo? Entonces, ha habido escándalos fuertes y no nos gusta, y la iglesia está luchando por corregir todo eso que no se vuelva a dar. Pero hermano, si piensa usted o alguien piensa que nunca va a volver a ver, está equivocado, porque es igual que en el matrimonio. En Efesios 5:25, San Pablo nos dice que la iglesia es como una esposa. Y en un matrimonio siempre va a haber fallas. Así es en la iglesia. Siempre ha habido hasta que Cristo vuelva. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. No se nos debe olvidar eso nunca. Si se nos olvida, vamos a batallar en la iglesia y en la casa. Cuando uno se enoja, se desespera o uno tiene mal carácter a veces, es porque uno piensa que no debe de haber fallas en nadie. Y es un error. Somos seres humanos en la casa y somos seres humanos en la iglesia. Y por eso Jesucristo dijo, no son los sanos los que necesitan médico, son los enfermos. Yo no vine por los justos, vine por los pecadores. Exactamente, hermano. Ve todo lo que estamos explicando. Le tiene que ayudar al católico a estar firme. Cuando hay escándalos no es para decir, me salgo de la iglesia, hay fallas y ya me voy, ya no voy a volver. Es al revés, es para que te lances con más ganas, con más fuerza, a hacerla más santa, tú y yo, con nuestra vida, con nuestro ejemplo, compartiendo con los demás, y estamos seguros de que Jesucristo sostiene la iglesia, que es la única iglesia que Cristo fundó. Y no lo hemos hablado de eso. Cuando menos 2 cosas tengo que decir. Nosotros católicos no estamos en una iglesia, estamos en la iglesia que Cristo fundó. En la iglesia verdadera. En la iglesia verdadera, que es bien diferente. Los mormones se fundaron en 1830. Los pentecostales en 1901, los testigos de Jehová en 1876. Pare de sufrir, seguramente por acá, 1975. Bautistas, 1611. Luteranos, 1517, etc. Yo tengo un libro que no pude traer en esta ocasión, pero tal vez después lo mande. El libro se llama Respuestas Católicas Inmediatas. Respuestas Católicas Inmediatas. Y al final del libro puse una lista completa de las principales iglesias y sectas protestantes, quién las fundó, cuándo se fundaron y dónde se fundaron. Muy importante conocer eso. Sí, de esa manera nos formamos mucho más. Ese es el libro que más piden, de hecho. Si alguien incluso llega a buscar lo que esté más interesado, puede buscarlo en internet, en defiendetufe.com. Está fácil. Sí. Defiendetufe.com. Sí. Ahí están los libros y eso nos va a servir para explicar con la palabra de Dios cómo la única iglesia que Cristo fundó, que viene desde aquel tiempo, es la iglesia católica. Siempre. Las demás son fundadas por hombres. Entonces, estamos entre una decisión. Cuando alguien le diga, vente conmigo, o vente a mi iglesia, o vente a mi grupo, o acá es mejor, o acá leemos más la Biblia, decir, hermano, mira, yo te respeto y te amo, pero amo más y respeto más la palabra de Dios y a Jesucristo. Entonces yo no quiero estar en una iglesia fundada por hombres, quiero estar en una iglesia fundada por Jesús. Con fallas, sí, pero es la iglesia de Jesús. Es como la esposa.
¿Tú estás casado? Sí. Cualquier casado, si estamos casados y estamos en un lugar, por ejemplo, en un centro comercial, en un lugar donde haya mucha venta y haya mucha gente y se nos pierde la esposa por tanta gente. ¿Y uno a quién tiene que buscar entonces si se pierde la esposa? A la esposa, obvio, por supuesto. No tienes opción. Parezca. Exactamente. Entonces, si llega y te encuentra la esposa abrazada con otra, se parece a ti. No tienes opción. Sí. No se parece. En la iglesia pasa algo parecido. Olvides, hermano, cuando alguien le diga que acá es mejor, se siente más bonito, acá cantan mejor, predican mejor. No es buffet, no es cuál le gusta más y cuál se parece. No, esposas hay una sola. Y en lo espiritual, iglesias de Jesús, esposa, hay una sola también. La iglesia católica. Y para nosotros los católicos creo que hay una tristeza escuchar católicos estando en la verdadera iglesia, la iglesia que Cristo fundó, teniendo todos los sacramentos, todo lo que Jesús dejó, se vayan para otro lado. Sí, ese es un problema. Por eso una frase famosa que en muchos países se extendió es católico ignorante, seguro protestante. Eso es lo que pasa. Hermano, si usted es católico y es católica, escúchelo bien también. No basta con ser católico, tiene que conocer la fe. Tenemos que conocer la palabra de Dios, porque si no, las iglesias protestantes están llenas de ex católicos que no conocían de la Biblia, que no conocían su fe, que decían yo soy católico por tradición, pero no por convicción. Entonces tenemos que formarnos en la fe. Así es. Y aprovecho para recomendarle un sitio donde hay temas gratis en internet de defensa de la fe. Es www.defiendetufe.org. Es diferente al otro. En este es para que usted vea gratis, defiendetufe.org. El otro es defiendetufe.com para los libros. Pero en este usted puede encontrar mucha información gratis en internet. O también, para que no le pase eso, en Facebook. Si usted va a Facebook y lo usa mucho, póngale por ahí Martín Zavala, predicador, un servidor, y lo va a encontrar videos gratis, temas gratis y enseñanzas de cómo defender la fe, para que ya no se nos vaya ningún católico. Un buen católico que conoce la fe no se va, al contrario, ayuda a que otros regresen a la iglesia católica. Sí. Ningún viento lo mueve, porque está firme en lo que Cristo dejó, ¿no? Y así tiene que ser. Sí. Un católico convencido, bien formado, no se va nunca y al contrario, ayuda a otros a que se acerquen a la iglesia, a la misa, a la Eucaristía y a que vivan plenamente como católicos. Sí, porque hay doctrinas que se ven bonitas, aparentan ser bonitas, pero atrás de eso no hay nada para el cristiano, no hay nada que lo forme y lo fortalezca. Y sobre todo lo esencial, no lo olviden también, no está la Eucaristía. Y Jesucristo dijo en San Juan 6:54, el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no vive de verdad. Y es palabra de Dios. Y esa es la realidad. Y yo me pregunto a veces, ¿cómo va a vivir uno sin la Eucaristía? ¿Cómo va a perseverar, mantenerse en este camino de ser fiel al Señor, de ser fiel a su palabra sin la Eucaristía? Cuando Cristo habla, como dice ahí en Juan 6, cuando Él abre este discurso y muchos lo abandonan, porque Él no dice, yo estaba hablando simbólicamente, yo estaba bromeando, no se tienen que ir, vamos a cambiar las cosas. Él mantiene su palabra. ¿Quiere compartir un poco más sobre eso? Ese pasaje es bien importante, San Juan capítulo 6, y el momento cuando se van es casualidad solo el versículo 66, porque sale 666, 666, y es casualidad porque los números que se usan en la Biblia para dividir capítulos y versículos fueron muy posteriores, siglos después. Entonces, es casualidad, aunque algunos me dicen, hermano, mira, le sale 666. Pues casualidad, pero sí, los discípulos se fueron y Jesús fue bien radical. Los protestantes dicen, nosotros celebramos también la cena del Señor, la Santa Cena. No solo es Santa Cena ni Cena del Señor, es Eucaristía. En San Lucas 22:19, Jesucristo dijo que dio gracias, dice la Biblia. Lucas 22:19, partió el pan y lo dio. Eucaristía es acción de gracias. Y estamos hablando en el sentido real, completo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por eso cuando Jesús les dice en San Juan 6 que algunos se escandalizaron y se quieren ir, es cuando Jesús aprovecha y firme les dice a los apóstoles, ¿también ustedes quieren irse? También aprovechó, en vez de suavizar, como tú le decías, en vez de suavizar, explicar, decir lo están entendiendo mal, no, Jesús fue claro y directo, no se negocia, eso no, Jesús no iba a negociar su presencia en el pan y en el vino. Jesús dijo directo, ¿se quieren ir también? Pero se levantó ¿quién? Pedro. Otra vez, y no es casualidad, el apóstol Pedro fue el que se levantó y dijo, Señor,
¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Eso es la Eucaristía, hermano y hermana. La misa es una bendición, es un encuentro con Cristo. Por eso un buen cristiano no puede vivir sin la Eucaristía. Amén. Y si alguien le dice, o usted piensa, a lo mejor algunos que nos ven, o si no familiares de usted, dicen, es que la misa es aburrida, ay, es muy cansada, yo no quiero ir a misa. El problema no es la misa, es que no ha descubierto lo que es realmente. Amén. Cuando encuentras a Cristo en la Eucaristía, no hay misa aburrida, porque Cristo sale a tu encuentro de principio a fin. ¿Quieres sanarte? ¿Quieres salvarte? ¿Quieres liberarte? Ahí está Jesucristo. Desde el yo confío, desde la entrada misma, entras al templo, es la casa de Dios, pero tenemos que conectar espiritualmente. Si se te aburre la misa es porque estás desconectado espiritualmente. Conéctate espiritualmente. Primero, confiésate. Si no nos confesamos, si no nos arrepentimos y no le pedimos perdón a Dios, por supuesto que la misa va a ser aburrida. No estás en paz con Dios, no tienes la amistad de Dios, no tienes la gracia de Dios. Pero después de eso, conexiones espirituales. Hay un libro que yo escribí que se llama Click. Así se llama, Click. Descubre el poder de la Santa Misa. Y yo les digo en resumen que eso es lo que pasa. Cuando tú tienes una computadora, el hardware y el software se juntan con un clic en el mouse. Tú haces clic y juntas los programas que no se miran con lo físico que se mira. Y empiezas a funcionar, a escribir textos, a mandar correos, Facebook, etcétera. Todo con un clic, la conexión. En la misa es algo parecido. La misa, como es un sacramento, tiene partes que se miran y partes que no se miran. Como no hay magia, esas partes no se van a juntar solas. Tú tienes que hacer un clic. Okay. Y entras a misa, tienes que conectarte. Haces un clic. Es la casa de Dios. Entras al yo confieso. Voy a pedirle perdón a Dios. Otro clic. Entras a gloria. Voy a alabar a Dios. Entonces, cuando haces los clics, vas descubriendo que Cristo brota por todos lados. Es Cristo mismo a través de toda la Eucaristía que sale a tu encuentro. Esa es la Santa Misa. Sí. Y es la bendición de ser católico. La Santa Misa, hermosa, hermosa. Es una de las cosas que ninguna otra iglesia no lo puede hacer nadie. Yo les digo también en las pláticas, cuando nos invitan a los congresos o conferencias o parroquias, les digo, mira, es muy fácil. Si usted va a un congreso protestante, concierto, donde van famosos cantantes como Marcos Witt, Rabito, Juan Luis Guerra, Samuel Hernández, Yuri, Tercer Cielo, etcétera. Sí, Adrián Romero, ¿sabe qué? Sí, pueden cantar bien bonito, pero vale más una misa. Vale más una misa. Amén. Con un sacerdote ya grande de edad que no se le entienda y 5 ancianitas que estén ahí, vale más que un congreso donde hay 5,000 protestantes cantando con todos ellos, porque allá son 5 hombres buenos, si quiere, cantándole a Dios, y acá es Cristo mismo ofreciéndose a Dios para salvación nuestra. Eso no tiene comparación. Por eso la misa vale muchísimo más. Sí. Descúbrala, descubrámosla, vivámosla y nos vamos a dar cuenta que es la mejor bendición de ser católicos. Vivirla, conocerla, celebrarla y defenderla también. Es grande vivir la Santa Eucaristía. Ese es el centro de nuestra vida, de nuestra salvación. Sí. Dios hacerse hombre y entregarse por cada uno de nosotros. Amén. Pueblo de Dios, les damos gracias por acompañarnos en este programa, estar unidos a nosotros, compartiendo en el programa Católico Defiende tu Fe. Cristo ha dado su vida por ti, por mí, por amor. Apreciemos esto y comencemos a vivir según los llama el Señor. Que pasen feliz día y muchas bendiciones. Amén. ¿Algunas últimas palabras? Igual, saludos, bendiciones a todos y recuérdenlo, católico, defiende tu fe. Católico, defiende tu fe. Amén. Amén. DASAM. Escuela de Apologética Online. Visítanos en defiendetufe.com o llámanos al 480-598-4320. DASAM.